Buenos días, estimados estudiantes. Primeramente, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Está hablando Jefferson Amán, profesor practicante que les estará acompañando por este periodo en el primer trimestre, ¿sí? Aquí el magíster me ha pedido que les ayude con unos temitas súper sencillos, no es tan difícil. Voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más directo para no llenar mucho de información y no se confunda. Bien, la asignatura es de matemáticas. Ustedes están cursando el octavo de básica, ¿ya? Y lo que vamos a ver son las partes de una división, ¿ya? Aquí tengo una división y están sus partes. Revisemos. El que está de color celeste, ¿sí? 125 dice dividido para 5. Entonces el 125 se llama o se ha llamado dividendo, ¿ya? Ahora 125 para 5. El 5, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar divisor, ¿sí? Este 25 de aquí, como muchos sabemos, que es, viene a ser la respuesta de la división, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama a esa respuesta? ¿O cómo se le conoce? Se le conoce por el nombre de cociente, ¿sí? Ahora, lo que nos sobra o lo que nos queda de la división, ¿cómo lo llamamos o cómo lo representamos? ¿Sí? Lo llamamos con el nombre de resto, ¿ya? Vamos a revisar qué quiere decir dividendo, divisor, cociente y resto. El dividendo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la cantidad a dividir. O sea, el 125 es la cantidad que se va a dividir. Mientras que el divisor es la cantidad por la que se divide el dividendo. O sea, que 125 se va a dividir para 5, o sea, para este divisor, que es el número 5. Ahora, el cociente nos dice que es la cantidad que se obtiene al dividir, obviamente, el dividendo por el divisor, ¿ya? O también le podríamos decir que es el resultado, ¿sí? Ese cociente le conocemos como el resultado de la división. Ahora, el resto es la cantidad que al sumarla el producto del divisor por el cociente da el dividendo, ¿sí? O también podemos decir que el resto viene a ser la cantidad que nos sobra, ya, de la división. Esta definición, este concepto nos da a conocer la prueba de una división, ¿no? Que la prueba de la división es el cociente por el divisor más el resto nos tiene que dar el dividendo, ¿ya? Espero que esté claro. Pasemos. Números racionales, ¿ya? Ahora se preguntarán, ¿qué son números racionales? Veamos. Se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, ¿ya? ¿Qué quiere decir el cociente? Cuando hablamos de cociente, hablamos de una división, ¿sí? De una división. Algo que ya lo acabamos de ver hace un ratito. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo representa un cociente? ¿Ya? Por ejemplo, los 3/4. Ahora, quizás algunos han de relacionarlo con lo que vieron en la escuela, ¿no? Lo que llamábamos quebrados, números quebrados, ¿sí? Ahora aquí lo vamos a conocer como números racionales. Los racionales es un número que se representa como el cociente o división de dos números enteros. Por ejemplo, el 3 y el 4.
¿sí? El 3 y el 4. O podríamos entenderle como 3 sobre 4. Otro ejemplo. 7 sobre 2, o también conocido como 7 medios. 5 sobre 2, o también conocido como 5 medios. ¿Ya? Ahora 16 tercios, o 16 sobre 3. ¿Ya? Ahora revisemos lo que es las partes de un número racional, ¿sí? Es muy facilito, ya solo tiene dos partes, dos elementos de un número racional. Fíjense, nos dice que aquí tengo la línea, sí, que divide a los dos números enteros. Ahora dice que el número que va a estar en la parte de arriba se llama numerador, mientras que el número que está en la parte de abajo se llama denominador. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí en estos ejemplos el numerador y denominador. ¿Ya? El 3 se llamaría numerador. ¿Ya? Numerador. Mientras que el 4 se le conoce como denominador. ¿Sí? Ahora, aquí el 7 sobre 2. Aquí se le conoce como numerador. Y acá como denominador. ¿Ya? Asimismo acá el 5 sobre 2. El 5 se le conoce, el número 5 se le conoce como numerador. Mientras que el 2 se le conoce como, como denominador. Y así mismo, ustedes ya saben, ahora el 16 se llama, mientras que el de abajito se llama, ya, ¿sí? Entonces, muy atentos, ¿no? Números racionales es el cociente entre dos números enteros, o más claro, es la división entre dos números enteros. Y las partes se dividen en numerador en la parte de arriba y el de abajo se llama denominador, como lo acabamos de anotar. ¿Ya? Pasemos. A ver, este temita dice: el numerador es equivalente al dividendo y el denominador es equivalente al divisor. A ver, nuevamente, el numerador es equivalente al dividendo y el denominador es equivalente al divisor. ¿Qué es lo más? El mismo ejemplo que vimos al comienzo, ¿sí? El dividendo es 125, ¿ya? Y el divisor es 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos representar esta división en forma de un número racional? De la siguiente manera. ¿Cómo quedaría? Acá nos decía que el dividendo viene a ser el numerador y el divisor viene a ser el denominador. Entonces veamos, el dividendo debe estar arriba y el divisor debe estar abajo. O sea, 125 debe estar arriba y el 5 debe estar abajo. Ya, aquí tenemos. Fíjense muy bien. De una división que nosotros conocemos podemos representar como el cociente, ¿sí? Como el cociente. Aquí tengo un cociente que representa, o sea, una división, ¿no? ¿Ya? Bien. Este vendría a ser, ahora, en un número racional, ¿sí? Este ya es un número racional. Lo que tenemos aquí ya es un número racional. Esto voy a poner por aquí. Esta es la división. ¿Ya? Y este voy a ponerle por acá, número racional. ¿Ya? Entonces, ya un número racional que es 125 sobre 5, el de arriba decíamos que era el numerador
mientras que el de abajo se llamaba denominador. ¿Ya? Sí, espero que esté claro. ¿Sí? De una división paso a un número racional, teniendo en cuenta que el dividendo vendría a ser el numerador y el divisor es el denominador. ¿Ya? Muy bien. Aquí yo les tenía una pequeña tarea. ¿Sí? Es algo sencillito, no está tan complicado. Algo que me gustaría decir, ¿sí? antes de mandarles la tarea, regresemos. A ver, vamos a ver. Ya. El número siguiente ejercicio, por ejemplo, el 3, voy a dividir para 0. ¿Sí se entiende, no? Que lo que voy a hacer es lo siguiente: 3 dividido para 0. Es lo que quiero hacer, ¿no? Esta división. Ahora, lo que ustedes deben saber es que el denominador, ¿sí? El denominador o el divisor, si lo quieren ver como una división, el divisor nunca puede ser 0. Ya nunca puede ser el 0. Puede ser cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor que ustedes quieran, menos el número 0. En el denominador, si lo veo como número racional, nunca puede ser 0. Y si lo veo como una división, el divisor nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque hay una regla en la matemática que dice que nunca puedo dividir un número para 0. ¿Sí? Nunca lo voy a poder. Entonces lo voy a establecer por acá. Nunca puedo dividir un número para el valor de 0. ¿Sí? Esta es una nota muy importante que me gustaría que lo tengan presente. Nunca puedo dividir un número para el valor de 0. Nunca. ¿Sí? Eso lo vamos a tener desde ahora. ¿Ya? Ahora veamos una tareita para la casa. Algo muy sencillito. Como les digo, estos temas son muy sencillitos. Más que todo es para que conozcan, para que se vayan involucrando, ¿sí? Con los números racionales. Veamos la tarea para la casa. Vamos a escribir esto de aquí. Tarea para la casa. Escribir las partes de la división. Aquí yo tengo ya una división realizada. ¿Sí? 630 para 3. Dice que nos sale 210 y acá nos sobra 0, ¿no? Pero aquí tengo unas flechitas que me dice que vaya escribiendo las partes de esta división. ¿Ya? Ahora, acá nos dice expresar de una división a un número racional las siguientes expresiones. Bueno, las voy a poner por acá. Primerito, el 630 dividido para 3. ¿Sí? Y aquí tengo una división. Vamos con otra. El 4 dividido para 5. Vamos con otra. El 25 dividido para 8. Veamos otra. El 1030 dividido para 21. El 45 dividido para 32. Una más. Pongamos el 1.000.000 dividido para 1000. ¿Ya? A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 divisiones, ¿sí? Que las van a pasar a forma de números racionales. ¿Sí, chicos? Espero que esté totalmente claro. Como digo, es un tema sencillo. Cualquier pregunta, cuando nos veamos y cuando nos conozcamos, lo pueden hacer. ¿Sí? Un gusto haberles impartido la primera clase. No va a ser la última. Vamos a continuar viendo lo que es la matemática. ¿Sí?
Que pasen bien, chicos. Cuídense.